preciosísimo cantón Limón Indaza. Tarquino Cajamarca es un hombre que se ha caracterizado por estar al frente de varios procesos sociales, unas veces polémico y otras veces más ecuánime, pero siempre en una línea política que dice velar por los intereses de la mayoría. Les invito a conocer el perfil de este candidato. Tarquino, usted se identifica con los campesinos y su lema es "Los campesinos sí podemos". ¿A qué se debe el origen de esta frase? Bueno, primero porque mis papás son campesinos. Yo he nacido en el campo, me desarrollé en el campo y finalmente mis vacaciones de estudiante era el campo, es decir, como todo campesino. Y segundo, porque mis acciones sociales de abogado y de político siempre he sido vinculado al campo y también a forjar conciencia social en el obrero del campo. Tarquino, usted llegó al poder con una concejalía cargada de acciones que determinaron su salida y su posterior exilio. ¿Se podía haber escrito la historia de una forma diferente? Sí, yo creo que sí, pero la historia determina su rumbo en función de las circunstancias en las que se vive. En ese momento sufrimos la arremetida garrafal que iniciaba Cipetrol, que era una consultoría contratada por Hidroabanico y que estaba ya por generar 37.5 megavatios de luz, pero encontramos en internet la comunicación directa entre Hidroabanico y la Ecocorriente, en donde había un pacto, donde había un acuerdo para ellos generar luz hasta las empresas mineras que iban a implantarse en San Juan Bosco, Gualaquiza y Zamora, y eso nos incentivó para hacer otro tipo de protesta. Y ese tipo de protesta era justamente evitar el tendido y repotenciación de los cables eléctricos que iban a hacer acá en Limón Indaza a través de la subestación. La historia determinó que tengamos que asumir esa causa y luego el posterior persecución judicial, político y militar, porque aquí nos buscaban como aguja en el pajar. Y eso hizo de que se expanda la solidaridad del campo, la solidaridad de la ciudad y la solidaridad a nivel del país. Organismos internacionales y la Constitución de Montecristi declararon una amnistía que le devolvió nuevamente los derechos a su vida política. Tarquino, usted se lanza a alcalde del cantón Limón Indaza y ganó. ¿Usted qué cree que le motivó al pueblo para apoyarlo? Bueno, el pueblo conocía mi historial, mi perfil. La humildad con lo que he asumido cada uno de las acciones. Acciones no necesariamente cargos políticos, sino acciones en calidad de abogado, en calidad de dirigente de organizaciones, en calidad de dirigente estudiantil, en calidad también de un hombre humilde en el campo y la forma de actuar con los campesinos, un hombre también que luego vino con su título, pero trabajó con el campo y siguió sus mismos pasos y andábamos visitando en las comunidades, dándole entendimiento y comprensión a los fenómenos sociales, políticos y económicos. Entonces, el exilio en ese momento, con la colaboración de distintas ONGs progresistas como Acción Ecológica, como INRED, como agrupaciones políticas internacionales, la Liga Internacional de los Trabajadores y los Derechos Humanos, actuaron allí. ¿Por qué no decir también? Incluso varios de los legisladores en ese entonces, asambleístas constituyentes como Vilma Peñafiel, como Franklin Puente de acá de Morona, Santiago, Salvador Quispe, Jorge Sarango, Jorge Escala, entre otros, Marta Roldós, León Roldós, apuntaron y dieron cuerpo a la amnistía que logró exprocesar, digamos, librar a más de 400 procesados nominando en la categoría de defensores de derechos humanos y de la naturaleza. Usted cita un proceso de revocatoria que le quisieron hacer. En todo el país hubieron alcaldes y concejales que fueron destituidos de su cargo, pero este no es su caso, Tarquino. ¿Cómo pudo superar este proceso? Bien, realmente nos hicieron un favor aquellos detractores, aquellos incipiente oposición que existía acá en Limón Indaza,
y fue el antes y después para darle más figura, ese antes y después, cuando realmente fue una ratificación de una vez más y con más contundencia y con más fuerza para decir: aquí estamos contigo, Tarquino, aquí estamos con esta causa de la revolución acá campesina, de ir formando una real visión de cambio en el Limón Indanza. Yo quería manifestarlo, de que la historia se emprende a partir del 2009, otro tipo de fase, otro tipo de categoría, entre lo que era antes con la social burocracia y los burócratas de distintos partidos de la derecha, incluido el Partido Socialista de ese entonces, que hasta el día de hoy está unido con los gobiernos de turno, con Correa, antes con Lucio Gutiérrez, y en ese entonces estaba con la minera, y hasta el momento está justamente haciendo acuñar su pensamiento con el actuar de estas empresas. Usted cita en su página web del municipio que se han superado las expectativas de lo que es inversión pública, pero muchos creen que al no estar alineado con el gobierno actual, esto perjudicaría al cantón. ¿Qué le diría a las personas que piensan de esta manera? No ha sido cierto, porque nosotros hemos roto esquemas. Primero, de no convertirnos en los simples tesoreros de una administración pública, en repartir solamente los dineros que existe o que llega a la municipalidad, sino hemos creado estos dos pies, de la izquierda y de la derecha. Por un lado, hemos sabido distribuir solidariamente el presupuesto existente en el municipio, y por otro lado, saber gestionar proyectos y acceder a dineros que van a provocar la solución de los problemas más álgidos que tiene el cantón. Cuando hablo de distribución solidaria, hablo de romper el esquema del presupuesto participativo solidario por el antes presupuesto participativo equitativo, que no es lo mismo. ¿Significa de qué? Antes con el presupuesto participativo equitativo se distribuía en función de la población, en función de los que habían dado los votos, 5.000, 10.000 a cada comunidad, y así se acababa el presupuesto. Nosotros creemos que eso no es justo, porque con $5.000 en una comunidad donde necesita un proyecto de agua de 35.000, tendría que esperar 7 años, y a lo mejor nunca llegaría a tener sistema de agua completo, porque en ese trayecto, como cualquier familia, puede acabarse su plata en cualquier otra necesidad, que sí lo hay, y nunca llegar a completar su necesidad básica, que es el agua. En el presupuesto participativo solidario es coger la integralidad partiendo de un diagnóstico del cantón, sin importar la parroquia, el anejo, sin importar el grado de votación, familiaridad o afinidad. Apuntado el diagnóstico, el problema principal, lo que desarrollamos es justamente comprensión en las comunidades, para que ciertas comunidades se queden presupuesto como solidaridad a las comunidades que necesitan asistir de un servicio básico completo. Pero eso no implica de que quedemos con los brazos cruzados. Para esas comunidades que no quedan presupuesto, desarrollamos el proyecto de un sistema completo, sea agua, alcantarillado o batería sanitaria, y comenzamos a golpear las puertas de las instituciones gubernamentales, no gubernamentales, ONGs, y con eso conseguimos la plata y nos rompemos el reto, asumimos el reto justamente de buscar más plata, y con eso hemos logrado. Y no ha sido el problema, de que hayamos sido opuestos al gobierno, porque he tenido una declaración contundente, siempre lo tengo, de que no estamos de acuerdo con la política de gobierno. Yo siempre saludo lo que el gobierno hace con la mano, lo borra con el codo, como es, por ejemplo, con Ecuador Estratégico. Lo hace con la mano la Asamblea Nacional Constituyente, de dar competencias exclusivas a cada uno de los gobiernos locales, como juntas parroquiales, municipios y consejos provinciales, pero al mismo tiempo Ecuador Estratégico lo que hace es dar desde una aguja, un puente, camisetas, equipos, todo lo que se pida, pero con una categoría más, solamente en áreas de influencia minera o petrolera, y que mejor si son de color verde. ¿Y qué hay de los críticos de modelo de gestión aplicado en este municipio? Hay quienes esperan ver obras suntuarias, como en otros cantones, que construyeron símbolos de hierro y de cemento, con algún mensaje en particular. Pero usted indique cuál es la mayor obra que ha tenido este municipio.
Me hubiese gustado estar en otras condiciones de poder también hacer obra de infraestructura tan visible y a lo mejor significante para la historia del cantón. Desgraciadamente no estamos en esa época, y no estamos en esa época porque hay que atender lo primario, y esto significa que dentro del diagnóstico nos resultó de que todavía la asistencia a los servicios básicos no estaban solucionados. Y iniciamos por aquello. Desgraciadamente son obras que no se ven, pero se sienten y tiene repercusión para la salud de los pueblos, tiene repercusión para la economía de los pueblos, porque si algún niño, adolescente o persona mayor mismo está con infección porque toma agua contaminada o porque vive al aire libre con las aguas hervidas, eso hace de que provoque mucho gasto en farmacias, boticas, según el lugar donde esté, pero el hecho mismo generador de ese producto es de que nosotros tenemos que ir cubriendo esas necesidades básicas y luego a lo mejor en un mejor peldaño hacer obras más significativas. Desgraciadamente el que no quiere, no hay peor ciego que el que no quiera ver. El modelo de gestión es un modelo de gestión realizado con las comunidades. Es decir, el pueblo inteligenció nuestro modelo. No es un modelo que nace desde arriba hacia abajo, sino todo lo contrario, desde las comunidades hacia la administración. Y hemos puesto también a repartir responsabilidades a los señores concejales. Son 5 concejales rurales y hemos puesto a padrinar cada concejal para cada una de las parroquias, obligándolos, digamos, allí, direccionando a que ellos sean los portavoces de este modelo de gestión. Primero tiene que estar las obras diagnosticadas en el proceso de elaboración del plan de ordenamiento territorial, esto es asistir a agua, alcantarillado, batería sanitaria, y luego una cancha, y luego un coliseo, y luego un parangón de entrada y salida. Hoy sí estamos pensando, por ejemplo, en una entrada enigmática del Cantón Limón Indanza como llave del Oriente, pero todavía no hemos presupuestado porque todavía no terminamos con la lacra de la atención a las necesidades básicas que significa mejorar la condición de vida y salud de los pueblos. El país está avanzando en la infraestructura en general y para ello se requiere de recursos, lo que según el gobierno solo son posibles si se extrae del corazón de nuestra Amazonía. Un tema un tanto contradictorio, si tomamos en cuenta que se contradice a la misma Constitución en lo que se refiere al buen vivir y el cuidado del entorno natural. Tarquino, ¿usted qué nos diría de esto? Bien, para iniciar, yo creo que es importante comprender de que el summa causa tiene 2 caras. El buen vivir tiene 2 caras. La cara del buen vivir, del summa causa y para el burgués, para el explotador, y la cara del buen vivir o el summa causa y para el explotado, para los campesinos, para los obreros. El summa causa para el explotador, para el capitalista, para el empresario, es vivir bien ellos, a costa del sufrimiento de la población. En cambio, el summa causa y el buen vivir de los pueblos, de los campesinos, de los obreros, es vivir bien la mayoría de los pueblos sin permitir y resistiendo justamente a las medidas económicas dictadas por el capitalista, por el empresario, por el patrono. Entonces, en este sentido, tiene que ver con las clases sociales pobres y ricos, y no puede ser, y de ahí es comprensible totalmente de qué es lo que trata de hacer el gobierno con sacar recursos de nuestra Pachamama, de nuestro suelo. Yo le diría a usted, en todo caso, ¿qué pasa si usted necesita una casa, necesita una buena villa, necesita una finca y de pronto necesitamos, para coger dinero, usted necesita vender el ojo de su mamacita, o necesita vender el corazón de su abuela, o necesita vender el brazo de su hermana? Entonces, usted no va a poner en venta a su madre, usted no va a poner en venta las entrañas de la madre naturaleza. Entonces, eso hace de que se aleje la comprensión del que mira en el summa causa y desde el poder, desde el capital, sin importar el summa causa de los pueblos, porque ellos sienten
directamente y sentimos directamente de que comemos de la naturaleza. Nuestra yuca, nuestro plátano, nuestro arroz, todo producto derivado es del campo y el campo nos da de comer. ¿Cómo vamos a desentrañar la naturaleza que nos da de comer, contaminarla y no solamente extinguir a lo mejor etnias, culturas, pueblos y tradiciones con el proceso de extracción minera y petrolera? Señor alcalde, se viene la temporada de elecciones. ¿Usted busca la reelección? Sí, realmente yo respondería, más que buscar la reelección, busco la continuidad de un proceso iniciado y que jamás alguien garantizaría completar tal proceso. Y cuando hablo de proceso es alcantarillado de aguas servidas para dejar limpio la ciudad y que eso hasta el 2015 nosotros podemos beber esa agua, lo que hoy no podemos tocarla porque está lleno de aguas servidas. Eso significa de que también vamos a concretar 2014 y 2015 el plan maestro de agua potable para que ningún ciudadano dentro del área urbana tome agua de potreros como todavía lo toman allí, y un estudio del Banco del Estado en el 2009 dotó de la información de que más del 30% de la población de la ciudad toma agua de potreros, agua contaminada. Y esa es nuestra preocupación y es un borrar del todo por el todo con estos dos proyectos importantes que llegaría a costar sobre los $2,5 millones. Otro proyecto que estamos para completar son alcantarillado y agua en Chiviaza por los $270,000, alcantarillado en la zona de la frontera en Warins, que solamente se llega desde Macas 35 minutos en avioneta, pero si vamos andando implica 13 a 14 horas de camino a pie. Eso significa también alcantarillado en el Valle del Cumsa, que significa sobre los $250,000. Eso significa también el gran proyecto del parque acuático a nivel de la región, que vamos a construirlo aquí en Limón. Hasta el 2015 eso debe estar construido, porque Limón Indanza carece de un lugar de atracciones cotidianas y Limón siempre se va a Sucúa, Puyo, Cuenca, Golaceo para distraer en este tipo de eventos y distracciones. Entonces esto aglutinaría a un mejor vivir de la población del cantón, porque el campesino también necesita distraerse, porque la ciudad necesita distraerse. Entonces yo creo que es importante darle continuidad a un proyecto que no garantizaría con ningún otro ciudadano de otra tendencia, porque no lo ven prioridad en los servicios básicos, porque no le ven con una visión soñadora al turista, de jóvenes, de campesinos y mucho más. No lo ven en una forma integral, lo ven solamente justificar de momento, año a año, con sus planes de ordenamiento, plan operativos anuales. Y nuestro propósito ha sido generar movilidad económica aquí en el cantón y básicamente en la ciudad, que prospere los pequeños negocios, con el desarrollo de los quintos Juegos Amazónicos, que se resultó de un convenio entre el GAT municipal de Limón Indancia y el Ministerio de Deportes, Pancho Ceballos, en donde aquí asistió más de 450 personas de 14 nacionalidades del país, y eso generó una mejor posición económica de todos y cada uno de los locales, comerciales, restaurantes, salones, hoteles, etc. Pero asimismo también hemos convenido con Jardín Azuayo, una cooperativa, Jardín Azuayo, para que se desarrolle también uno de los mayores aniversarios que festejan ellos año tras año, y se desarrolla aquí en Limón Indanza con la asistencia de alrededor de 1.500 personas. Terquino. Yo me encuentro con una guía turística actual. Me imagino que se encuentra todo lo que es su hábitat a su alrededor, el cantón. Esta es una guía turística cuyo esfuerzo no es de un día o un mes, son de 3 años de estudio, porque aquí abarca la georreferenciación de todos los atractivos turísticos, no de todos, pero sí de la mayoría de los atractivos turísticos. Aquí abarca todo un estudio completo de cada uno de los atractivos, con altura, con valor agregado. Aquí se encuentra en todo caso las ubicaciones, incluso un poco de la cosmovisión que se tiene respecto a cierto atractivo de la zona de Catacho o
termales, una cascada u otra cascada, cómo el shuar utilizaba en la vida ancestral aquel lugar, en ese entonces no turístico, pero un lugar místico, un lugar de cosmovisión para el pensamiento ancestral, y cómo en todo caso hasta el 2009 era totalmente inadvertido, desconocido. Hoy lo valoramos porque nosotros generamos la autoestima en nosotros mismos, y generar la autoestima en los limonenses es generar el valor que lo tiene lo que tenemos. La gente tiene que tener orgullo de ser lo que es, incluso de cualquier lado que se encuentre, pero eso no significa tener una actitud patriotera de límite de frontera, porque hay que tener en cuenta de que nosotros tenemos un pensamiento de clase. Primero los pobres en el mundo unidos frente a cualquier arremetida, antes que el límite y la frontera que debe tener un cantón o un país. Quiero invitarlo, Tarquino, para que usted nos dé sus últimas palabras. Bueno, agradecer la asistencia primeramente al Cantón Limón Indanza de una periodista muy importante como usted, y pedir que lo visite siempre. El sur de la provincia, Loja, Zamora, Morona, deben estar hermanados por la condición circunstancial incluso en la que se encuentra. Mucha riqueza en el subsuelo, mucha riqueza endémica y de biodiversidad y faunística en el suelo, y mucha riqueza en la que caminamos, mucha riqueza en el aire, mucha riqueza en el viento, mucha riqueza en nuestras aves, mucha riqueza en lo que respiramos. Por eso es necesario hermanarnos, y gracias también por venir a Limón Indanza, y espero que no sea la última vez. Siga viniendo con muchas más amistades. Con la nueva guía turística, ahora ya tengo para recorrer cada uno de los lugares preciosos que tiene este maravilloso cantón. Esta es la vida en pocas palabras de este alcalde amazónico que le apuesta a un país sin minería, pero con responsabilidad social. Sus palabras, Tarquino. Así es, compañera, yo creo que es importante de que debemos entender de que hay varias opciones frente a una propuesta. Y si es que el gobierno nos pone una propuesta de la explotación minera y petrolera como la única opción para salir al supuesto desarrollo, nosotros debemos decir, hay otra y mejor opción. ¿Por qué ir por el camino torcido y que da la vuelta y demora más para llegar a un mismo lugar? Y a lo mejor con la posibilidad de caer en el abismo. Tenemos que coger la línea más recta, siempre que eso sea la parte medular del entendimiento entre la población y la madre naturaleza. Siempre que aquello signifique la real condición de suma causa y buen vivir para todos, para la mayoría, incluso para los que piensan del suma causa en forma distinta desde el lado burgués, sino enseñarles que no seamos egoístas, pensemos en todos. Esta es la diferencia. Por tanto, la mejor opción es velar por el patrimonio natural, intangible, material que tiene la población de Limón y el país. Velar por conservar lo nuestro, nuestros usos, costumbres, tradiciones, y velar por ese recurso endémico que tiene nuestra naturaleza. ¿Por qué no decir? La belleza que tiene hombres y mujeres en el Ecuador es una belleza codiciable, acompañado con la naturaleza, acompañado con nuestra oxigenación, es un paraíso viviente en el Ecuador y Limón Indanza. Este fue un alcalde amazónico, Tarquino Cajamarca.